Bueno, es momento de hablar de transparencia en el estado de Jalisco. La titular del ITEI, Olga Navarro, está aquí con nosotros para hablar justamente acerca de lo que está sucediendo en el presente y cuál es el futuro de esta dependencia. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Al contrario, para mí es un gusto estar contigo y, por supuesto, con todo el auditorio en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Comencemos por el principio. ¿Por qué no han desaparecido? Porque todavía estamos en ese proceso que es muy claro desde la reforma constitucional, que marca 90 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de lo que conocemos como el decreto en materia de simplificación orgánica. Esta publicación se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre, en periodo pues de Navidad, de fiestas. Pocas personas se enteraron, pero sucedió. Y a partir de esa fecha empezaron a correr ya los 90 días naturales que vienen contenidos en los transitorios de esta reforma para que exista una ley general. Esta ley que dará los pisos mínimos y también los pisos máximos en torno a lo que será ya la transparencia en México, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley general se empiecen a expedir las leyes estatales y que ya pues cada estado determine cómo es que serán los mecanismos de acceso a la información y también respecto a los medios de impugnación. Un diputado local está proponiendo la creación de un organismo de transparencia a nivel estatal. ¿Esto pudiera ser viable? ¿Lo ves en la experiencia que puede ayudar un poco de alguna manera a transparentar lo que quisiéramos como ciudadanos conocer? Claro, yo primero quiero celebrar esta iniciativa, habla pues del compromiso que tenemos aquí en el estado. Hay que recordar que Jalisco es pionero en la materia, es punta de lanza en muchísimos temas también, pero principalmente en el de transparencia. Entonces es una muy buena idea. Sin embargo, hay que revisar o esperar, sería como mi sugerencia, a conocer lo que la normatividad nos va a permitir hacer. Desde la reforma constitucional también quedan pues claras las competencias y atribuciones que tendrán que trasladarse a las contralorías, a los órganos internos de control en cuanto a los medios de impugnación, es decir, a las quejas que los ciudadanos puedan hacer eventualmente ante la falta de entrega de información por parte de la autoridad. Y también establece que serán ahora los diferentes sujetos obligados, es decir, las autoridades, quienes se encargarán de tener las solicitudes de información, de tener y de atender, dar trámite a estas solicitudes de información, y cuando exista, repito, una queja, serán los órganos internos de control, las contralorías, quienes tendrán que dar trámite y respuesta a estas quejas. Pero siguen trabajando, ¿no? Por supuesto, ahorita seguimos trabajando, las leyes son vigentes, las obligaciones están ahí, la transparencia en Jalisco por supuesto que sigue y en todo México. El asunto es que sí tendremos que configurar, tendremos que tallar lápiz, que ya lo estamos haciendo, para encontrar el modelo operativo más óptimo, un modelo operativo que nos permita, y lo hemos platicado la maestra Teresa Brito Serrano, la Contralora del Estado, y tu servidora, porque naturalmente haremos esta entrega-recepción, como yo le llamo una gran entrega-recepción, entre el órgano garante que entrega estas competencias y facultades y la entidad que las recibirá, que es la Contraloría del Estado. Entonces, hemos estado en pláticas delineando precisamente cómo es que vamos a transitar y aún no tenemos toda la información necesaria para poder configurar esta nueva entidad, este nuevo organismo, toda vez que desconocemos cuál es la ley general, cómo va a venir, qué tipo de medios de impugnación subsistirán. Quizás se les ocurre, no lo sé, eliminar lo que conocemos como el recurso de revisión. Cuando hay falta de respuesta o la respuesta es incompleta, la ciudadanía puede ingresar un recurso de revisión ante el ITEI. Ya no podrá hacerlo ante el ITEI, tendrá que ser ante la Contraloría, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo. Pero también hay otro aspecto. Esta reforma atomiza lo que son las atribuciones del instituto y, por ejemplo, si ahora la gente quiere preguntarle a los sindicatos, pues tendrá que ser directamente al sindicato, y si hay alguna queja tendrá que ser a través del órgano interno de control de la Junta de Conciliación Laboral. Por ejemplo, en torno a los partidos políticos tendrá que ser el Instituto Electoral quien dé trámite también a estas quejas. Se atomiza. Para el Poder Judicial todavía existe el Consejo de la Judicatura, sabemos que derivado de la reforma judicial pues cambiará a un tribunal de disciplina, y será entonces ese tribunal de disciplina quien tendrá que tramitar estos medios de impugnación. Primero tenemos que saber qué medios de impugnación subsisten, cómo viene la ley general,
qué cambios hay. Por ejemplo, en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ya se esboza un poco, ya se empieza a ver cómo va a ser este caminar, porque, por ejemplo, desaparecen las unidades de transparencia. Esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que era antes la Secretaría de la Función Pública, como sabemos, absorbe las funciones del hoy todavía vigente INAI, pero desaparece la SUTES. Entonces, es necesario que conozcamos estas leyes para poder esbozar el mejor modelo operativo y que, como te decía, pues debe considerar dos aspectos fundamentales. El primero, y en esto estamos en sintonía la maestra Brito y tu servidora, es que no se debe bajar la estatura que tiene hoy en día la transparencia en el Estado. Claro. Sobre todo porque estamos hablando de dos derechos humanos fundamentales, que es el acceso a la información y la protección de datos personales. Lo que hemos ganado no lo podemos perder, es el primer aspecto. Y el segundo aspecto tiene que ver con el talento humano que hoy en día se encuentra en la institución y que también debe ser considerado en esta transición. En palabras más llanas o más simples, se deben respetar los derechos laborales del personal que actualmente está en el instituto y que eventualmente podrá entregar ese talento en las nuevas áreas donde se tengan que distribuir pues estas personas o en las entidades en las que se tengan que distribuir. Hay una pregunta que debo de hacerte, es ¿de qué nos estaríamos perdiendo en Jalisco? ¿Cuáles son las incidencias que más les solicitan y son sancionadas al mismo tiempo? Porque yo te preguntaba, ¿siguen trabajando? Sí, seguimos trabajando, claro. Se siguen sancionando, pero eventualmente, ¿qué es lo que más reciben ustedes para sancionar? Pues en cuanto a solicitudes de información, el Poder Ejecutivo se lleva el 50% de las solicitudes. No me refiero al despacho del gobernador, me refiero a todo el Poder Ejecutivo con secretarías, coordinaciones generales, etcétera. Después del Poder Ejecutivo, en un 30% se encuentran los ayuntamientos, que también esta es una parte que nos preocupa mucho porque derivado de la reforma serán los propios ayuntamientos quienes recibirán las solicitudes, las responderán y quienes también a través de sus órganos internos de control van a decidir si estuvieron bien o no con la entrega de esa información, es decir, se van a convertir en juez y parte. Y es una cantidad importante de solicitudes que ingresan para los ayuntamientos y en este orden de ideas son precisamente los ayuntamientos quienes de alguna manera más opacidad han demostrado. No son todos, de hecho puedo decir con gusto que los ayuntamientos de zona metropolitana de Guadalajara son los más transparentes, más bien mientras más nos alejamos pues de esta zona es que ya empiezan un poco las complicaciones, entendemos que hay temas técnicos, claro. Que hay temas de voluntad, por supuesto también es notable, pero sí hay varios factores o varios aspectos que consideramos también por los cuales algunos ayuntamientos pues sí se llevan la mayoría de estas sanciones. Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y vamos a seguir permanentes en comunicación porque todavía falta tiempo. Así es. Y estaremos en ese tiempo, entendiendo lo que ya nos mencionas, cuáles serán los mecanismos que seguirán para darle continuidad de alguna manera a algo que debemos de seguir defendiendo, que es la palabra transparencia. Muchísimas gracias. Para el 21 de marzo debe estar la ley general, esperemos a conocerla y platicamos con muchísimo gusto. Antes estaremos platicando. Listo. Gracias, Ramiro. Olga. Hasta luego. Buenas noches.